Para que el ser humano pueda obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, de manera óptima y funcional en todos los escenarios de su vida: físico, emocional, mental, actual, espiritual, psicosocial y económico, debe estar alineado en su ser, pensar, hacer. Y Pablo Torres nos dará las herramientas para lograrlo. Hoy, en el camino del autoliderazgo. Comenzamos. Damas, caballeros, embajadores de Vialab, buenos días. Es un encanto estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Estaré acompañándoles todos los jueves entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. El enfoque de este programa es un enfoque que hace referencia a inspirar a los diferentes embajadores y las diferentes personas que se han dado el permiso de escuchar el proceso que yo le llamo investigación de la conciencia. ¿Qué significa investigación de la conciencia? Significa cómo cada ser humano se da el permiso de cuestionarse, se da el permiso de preguntarse y se da el permiso de transformar su propia historia, de trascender su propia historia. Entonces, dentro de este proceso de trascender su propia historia, pues aparece una palabra clave que ustedes han visto en la presentación, que podría sonar que se ha escuchado muchas veces y hace referencia al autoliderazgo. ¿Qué podría significar esto? Finalmente, los seres humanos constantemente estamos a la tarea de buscar quién nos direccione, ya sea por medio de un estudio, ya sea por medio de un análisis, ya sea por medio de una herramienta, por medio de un instrumento, por medio de una escuela, pero todo el tiempo estamos a la tarea de tener claridad hacia dónde nos dirigimos, tener claridad en lo posible de dónde venimos y tener claridad en lo posible de dónde estamos ubicados. Es muy fácil cuando alguien nos guía, es muy fácil cuando alguien nos da instrucciones de cómo de alguna manera ha de funcionar o debe funcionar nuestra vida. Pero se torna extremadamente exigente el ejercicio de pararnos todos los días frente al espejo y autoguiarse. Y entonces a este ejercicio se le termina llamando autoliderazgo. ¿Por qué es importante el autoliderazgo? Muchas de las personas que escuchan esta emisión y han escuchado vía la radio hablan muchísimo sobre el emprendimiento. Y entonces el emprendimiento hace referencia a cómo el ser humano en su momento toma una decisión de vida de abrir un espacio diferente a su escenario actual, que es su escenario laboral. Y entonces ocurre algo fascinante. Resulta que mientras está en el escenario laboral, la persona tiene claro qué va a hacer en el día. Tiene una agenda. Y eso automáticamente le genera disciplina o le genera una variable de urgencia diciendo la tarea empieza aquí y la tarea empieza aquí y la tarea termina aquí. Y esa premisa pues le permite a la persona sentirse calmada, le permite sentirse con certeza, le permite sentirse que tiene un propósito. Pero cuando la persona decide hacer emprendimiento, es ella la que acuerda su agenda, es ella la que se direcciona, es ella la que se levanta todos los días diciendo ¿qué voy a hacer? Y entonces cuando la persona siente que hace un listado, hace un checklist, y en ese proceso de hacer checklist de pronto empieza a distraerse, y al final del día termina con la sensación de haber hecho mucho, pero a la vez nada que tenga que ver con su propósito principal, que es hacer emprendimiento. Así que yo constantemente le refiero a las diferentes personas con las que tengo la oportunidad y la maravillosa aventura, como dice una amiga, de hablar y decirle, mire, si hay algo exigente en la vida del ser humano es que él mismo sea su propio líder. Esto es fascinante. Así que lo que estaremos hablando en este programa estará en torno a este tema y estaremos estaremos haciendo sugerencias sobre diferentes tipos de herramientas, sobre diferentes tipos de métodos, sobre diferentes tipos de tecnologías, con el único ánimo de generar inquietud en ustedes, que se hagan preguntas y en lo posible, si yo pudiera
sugerirles, si yo pudiera aclararles, encantado estaría aquí vía chat o vía web. Empecemos por algo sencillo. Vamos a hablar de qué podría ser en términos prácticos, en términos funcionales, liderazgo. Y entonces habrán un sinnúmero de explicaciones o un sinnúmero de conceptos, pero yo les voy a dar uno sencillito. Haga de cuenta que usted se para en un punto, en un lugar, en cualquier lugar, en su oficina, en su casa, en la calle, y en su momento usted se para en un solo pie, ya sea en el izquierdo o en el derecho, hace un pequeño ejercicio de equilibrio y usted empezará a notar que su cuerpo tiende a desbalancearse hacia algún lateral o hacia algún frontal. O lo hace hacia adelante, o lo hace hacia atrás, o lo hace hacia el lateral derecho, o lo hace hacia el lateral izquierdo. Se desbalancea. Y lo hace con los ojos abiertos. Pero el ejercicio se torna mucho más interesante cuando usted cierra los ojos. Y en el momento que cierra los ojos y usted está parado en un solo pie, ya sea al izquierdo o ya sea al derecho, notará como automáticamente pierde el balance muy rápidamente. Mientras en el ejercicio anterior que usted tenía los ojos abiertos, usted mantiene un equilibrio del orden de los 30 segundos, de los 15 segundos, si tiene una buena práctica, del orden del minuto. Y cuando cierra los ojos, en los próximos 10 segundos, usted ha perdido el equilibrio o ha perdido el balance. O se fue hacia adelante, o se fue hacia atrás, o se fue hacia un lateral, ya sea el izquierdo o el derecho. Si cambia un poco el ejercicio y cambia de pie, o sea, se ubica en el otro pie, vamos a suponer que usted inició el ejercicio con el derecho y luego se para sobre el izquierdo y primero hace una validación a ojos abiertos, dice listo, un estimado de 30 segundos manteniendo el balance y luego cierra los ojos, se dará cuenta que dura un mayor o menor tiempo con respecto al otro pie. Si en el pie derecho duró, vamos para el ejercicio, 30 segundos, es posible que en este otro el tiempo sea diferente, ya sea porque aumentó o porque disminuyó. Puede que se dure 10 segundos como pueda que dure 40 segundos, pero notará que pocas veces en los dos pies se da al mismo tiempo, hay tiempos diferentes. Entonces ocurre algo interesante. Mientras tengo los ojos abiertos, pues mi referencia está con respecto a mi entorno. Yo ubico algún objeto, yo ubico algo que me permita centrar mi cerebro y en el momento que yo cierro los ojos, desaparece esa referencia. Entonces automáticamente la referencia tiene que estar dentro de mí y a eso se le termina llamando autorreferencia. Y ya interesante el ejercicio de la autorreferencia. Entonces, como yo como individuo empiezo a centrarme y a tener la referencia dentro de mi propio sistema o la autorreferencia. Es un ejercicio supremamente sencillo que habla del liderazgo. La metáfora es la siguiente. Un líder, independiente de cuál sea su actividad, independiente en qué esté trabajando, mantiene su centro. Todo el tiempo mantiene su centro. Ni muy adelante, ni muy atrás, ni muy al lateral izquierdo, ni muy al lateral derecho. Él todo tiempo mantiene su centro. Y la mayoría de las veces mantiene su centro en función de su propia referencia, o sea, en función de su autorreferencia. Así que es una manera muy física, muy básica de que cada persona se dé cuenta de qué está ocurriendo o un validador o un indicador de su autoliderazgo. ¿Por qué hago esta inferencia? Les voy a contar anécdotas básicamente de mi formación como artista marcial. Mi formación como artista marcial inició a los 14 años, a los 15 años. ¿Por qué nace mi inclinación hacia las artes marciales? Porque básicamente para ese momento histórico yo refiero una salud completamente vulnerable, en que absolutamente todo me alteraba mi salud. El clima, las personas, los alimentos, la cama, o sea, absolutamente todo me afectaba. Y entonces en ese momento histórico me hago la pregunta de qué hacer para que mi salud se transforme y entonces aparece o se abre una puerta. Ustedes me escucharán con frecuencia hablar de puertas. O sea, aparece una puerta que en este caso es la disciplina marcial. Y para fortuna mía, pues es una disciplina marcial que hace énfasis en el estilo de vida.
¿Qué significa el estilo de vida? Hábitos. Todo el tiempo hace énfasis en los hábitos. Por ser estilo de vida, quiere decir que no es un deporte. O sea, hay artes marciales que están dentro de la categoría de deporte y hay artes marciales que están dentro de la categoría de estilo de vida, y básicamente el conocimiento es entregado voz a voz. Es entregado maestro, discípulo o instructor practicante. Yo recuerdo que para ese momento histórico había que practicar solo. O sea, se daban unas instrucciones en concreto y había que darse la tarea de practicar solo, con un solo propósito: hacer conciencia. Hacer conciencia de mi cuerpo, hacer conciencia de mis emociones, hacer conciencia de mis pensamientos y por ende hacer conciencia de mi conexión con la vida, de mi conexión con mi entorno, que terminaba generando una sensación espiritual. Pero todo el tiempo era darse cuenta de hacer conciencia. Y afortunadamente tuve una maestra encantadora, Rosalba Vivas, una persona que en su momento histórico me tuvo mucha paciencia. Tuve otro instructor que se llamaba Gilberto López Osorio, es una persona fascinante, amorosa, especial, respetuosa. Entonces tuve como esa suerte de tener esos instructores en el proceso de hacer conciencia. Yo me acuerdo que había una anécdota que me referían, se la escuché al que fue mi máximo maestro en artes marciales y que me encantaba. Al principio se me dificultaba entenderla, pero con el tiempo empecé a entender qué significaba. Y era algo como esto. Vuelvo y le digo, son anécdotas. Yo no podría saber si eso fue cierto o no fue cierto, sino son anécdotas que luego corroboro con el contexto de la medicina oriental y me dan un indicador de alta veracidad. Es la siguiente. En China, antiguamente, era muy frecuente que personas con habilidades, con destrezas marciales, maltrataran a las personas, las dañaran, las coaccionaran. Entonces se volvía un ejercicio de poder. Llegaba un momento en que eso se salía de las manos, llegaba un momento en que alguna provincia decía: ya no resistimos más, ya estamos muy maltratados, queremos que por favor algún monje o el monasterio Shaolin nos ayude a solucionar esta situación. Entonces mandaban un mensajero al monasterio Shaolin, el abad lo recibía, manifestaba su inquietud el mensajero, y entonces el abad decía: listo, ya te he escuchado, cuenta conmigo, te vamos a colaborar. ¿Qué hacía entonces el maestro? Mandaba un Shaolin mensajero ya entrenado, con una agudeza total en sus sentidos: oído, tacto, vista, gusto, olfato, una agudeza total, y la misión era la siguiente: por favor, ve y observas dónde están gastadas las zapatillas de la persona de la que se están quejando, el artista marcial de que se están quejando. Ve y observa las zapatillas, observa a la derecha, observa a la izquierda y por favor dame todos los detalles posibles de sus zapatillas. Él iba, se estaba una semana, regresaba y le contaba, le decía: mire maestro, la zapatilla derecha está gastada al frente, en la parte de adelante. La zapatilla izquierda está gastada hacia la parte externa, hacia el lateral izquierdo. Y con esa información, el maestro tomaba a un alumno, lo entrenaba en una técnica, una técnica A, una técnica B, una técnica C, lo mandaba a la provincia y este alumno, con la mayor facilidad, terminaba controlando a su oponente. Ese ejercicio se repetía N veces. Entonces venían de alguna provincia, referían algún tipo de inconveniente con alguna persona que estaba haciendo despliegue de poder con su habilidad práctica, su habilidad marcial. Maestro, la zapatilla está desgastada en el talón derecho y está desgastada en la parte interna izquierda. Y el maestro implementaba una técnica diferente y finalmente vencía a la otra persona. Eso desde el enfoque de medicina oriental tiene mucho sentido. Según la medicina oriental, hacia la parte frontal de los pies se habla del corazón y se habla del intestino delgado. Entonces, si la persona está desgastando esa zona de la parte frontal de la zapatilla, entonces está generando una sobrecarga sobre sus funciones cardíacas, está generando una sobrecarga sobre su intestino delgado. También se habla del triple calentador y se habla del pericardio.
se habla de la que se llama la energía fuego, y entonces esta sobrecarga hace que el individuo genere una serie de reacciones emocionales y una serie de procesos mentales. Para el ejemplo, si se sobrecarga corazón intestino delgado, la persona refiere arrogancia, refiere como una especie de intelecto, pero es un intelecto que descalifica a los demás, que tiene como propósito invalidar a los demás. No es un conocimiento trascendente, es un conocimiento que tiene como propósito decir yo sé más que usted. Es una de las connotaciones a nivel psicológico y a nivel mental. Entonces, si se desgastaba esa parte, él ya sabía sobre qué estaba trabajando esa persona y finalmente mandaba a alguien que manejara esa técnica. Si se compromete el talón de la zapatilla, entonces hace referencia a riñón y vejiga. Y el riñón y la vejiga, según la medicina oriental, rige la voluntad del individuo, rige su capacidad de sentirse completamente abundante, rige la capacidad de sentirse agradecido, y en su defecto, si se ve comprometido o sobrecargado o debilitado el riñón y la vejiga, automáticamente la persona refiere inseguridad, refiere escasez, refiere constantemente estar renegando absolutamente todo. O sea, es una persona supremamente escasa. Y falta de bondad y falta de generosidad. Entonces vuelve y juega. Para el ejemplo, se desgastó entonces la zapatilla del lateral derecho en la parte frontal, estaba comprometiendo una energía del corazón intestino delgado. En la medicina oriental se llama energía yin, energía yang, y si se estaba comprometiendo el lateral izquierdo hacia el talón, estaba comprometiendo su riñón y su vejiga. O sea, es un tipo de medicina, se llama acupuntura. Si se habla de los laterales de las zapatillas hacia el lateral externo, el externo ya sea del izquierdo o el derecho, se habla de pulmón intestino grueso. Entonces vuelve y juega. Si funciona bien el pulmón y el intestino grueso, la persona refiere un alto sentido del valor, un alto sentido del altruismo, un alto sentido de la transparencia, pero si ve comprometido su pulmón intestino grueso, la persona refiere miedo, y su miedo hace que la persona entre en un mecanismo de adaptación que es mentir, y hace que la persona entre en reacción de fuga, y esa reacción de fuga en psicología significa reacción de ataque, reacción de escapar, reacción de quedarse paralizado, pero es un tema de pulmón intestino grueso. Entonces, si se comprometía, esa zona estaba sobrecargada o estaba debilitada. Y si se comprometía la parte interna de la zapatilla, hacía referencia a hígado y vesícula biliar. Y el hígado y la vesícula biliar hace referencia hasta qué punto la persona tiene la capacidad de adaptarse a los esquemas de autoridad y por ende se le facilita comunicarse con los demás. En medicina oriental se habla de que la abundancia, la prosperidad y la abundancia la rige el hígado y la vesícula biliar. Entonces, si se comprometía, la persona terminaba siendo terca, terminaba siendo explosiva, terminaba siendo irascible y por ende terminaba siendo muy agresiva. Y eso pues daba una información súper valiosa. Al señor Elkin Hernández, un abrazo muy especial desde Ipiales. Gracias por comunicarse con nosotros. Bienvenidos, qué delicia tenerlo ahí pendiente. Les sugiero que si quieren comunicarse y hablar conmigo vía Skype, pueden comunicarse en mi Skype. Mi Skype es Pablo Hernando Torres, Torres con S-M, Maldonado. Pablo Hernando Torres M. Ahí automáticamente el Skype está abierto y me pueden escribir o me pueden llamar y salimos al aire y podemos tener una conversación exquisita y deliciosa respecto a estos temas. Bien, entonces, volviendo al tema de origen, era interesante cómo algo tan físico como pararse podía dar un indicador importante sobre la psiquis de la persona y sus estrategias de pensamiento. Entonces, volviendo al tema de origen, cuando inicio con la conversación de autoliderazgo, estamos haciendo referencia a eso. Hasta qué punto la persona o sobrecarga su corazón intestino delgado, se para sobre la punta de los pies, o sobrecarga su riñón y vejiga y por ende tiende a tener situaciones de escasez, o sobrecarga su pulmón intestino grueso hacia el lateral derecho, hacia el lateral izquierdo y tiende a tener situaciones de miedo y por ende atacar, o sobrecarga el hígado y la vesícula biliar y tiende a tener situaciones de terquedad. Un líder está en su centro, siempre está en su centro, de ahí tan la importancia de saber separar. Estoy hablando desde un contexto medicina oriental, o sea, yo entiendo que existen muchas disciplinas que dan unos diferentes tipos de variables, pero en este caso es un contexto de medicina oriental en que el liderazgo, en este caso, parte de que el individuo aprenda a tener su balance,
tanto en su pie izquierdo como en su pie derecho, porque vuelve y juega. ¿Qué pasaría si se desgasta más la zapatilla derecha que la izquierda o viceversa? ¿Qué pasa si se desgasta más la izquierda que la derecha? Y uno de los ejercicios básicos de empezar a trabajar el autoliderazgo, o sea, la autorreferencia, partiendo de la premisa que el liderazgo es centro, equilibrio, ni muy, ni tan, es aprender a pararse primero en un solo pie, a ojos cerrados, hasta que la persona por lo menos mínimo llegue a un contador de 1 minuto y luego repetir el mismo procedimiento en su otro pie. Y eso va a notar que la persona la centra automáticamente. Yo tengo ejemplos de vida, o sea, casos de éxitos que me llamaron la atención con respecto a esta tesis. Una vez escuchando toda la biografía del autor de la revista Playboy, en el momento que él iniciaba el proceso de creatividad, o sea que tenían que sacar alguna edición nueva, él se paraba sobre un balancín, en que en ese balancín empezaba a balancear su cuerpo hacia el lateral izquierdo hasta que se centraba en ese balancín. Y era interesante cómo eso, desde el enfoque PNL, hace referencia a cómo equilibro mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho. Ya hay otras escuelas, por ejemplo las escuelas de golf. En las escuelas de golf hace énfasis, oiga, señor, por favor, evite atacar la bola. Y si ataca la bola, quiere decir que el cuerpo lo está echando muy hacia adelante. O evite huir de la bola, entonces está muy hacia atrás. O sea, todo el tiempo en golf se habla de cómo balancear el cuerpo y por ende automáticamente eso regula la psiquis y el pensamiento o las estrategias de pensamiento de las personas. Sigue la invitación, por favor. Es una gran oportunidad para que tengamos una comunicación vía Skype. Si también lo pueden hacer vía WhatsApp, mi WhatsApp es el 320-275-7201. Yo sé que en un principio estos temas suenan extraños, pues porque en un principio se supone que el tema de autoliderazgo es un tema muy mental e incluso emocional, pero pocas veces se podría evaluar si es un tema físico, y resulta que esta propuesta dice, primero hay que regular estas realidades físicas para empezar a regular las realidades emocionales y por ende las realidades mentales o semánticas. Mi WhatsApp es el 320-275-7201. Si están fuera del país, ponen el signo más, el 57, que es el de Colombia, más 57 320 275 7201. Y si lo hacen vía Skype, es Pablo Hernando con H, Torres con S, M de Maldonado. Me buscan ahí, me localizan, e inmediatamente yo contesto y vamos a estar muy bien. Entonces continuemos con este tema del autoliderazgo. Señores, es un tema de autorreferencia, es la primera precisión. El individuo que quiera entrar en ese proceso, lo primero que tiene que hacer es autorreferente. Y a partir de esa autorreferencia, empezar a definir para dónde va. Y por ende tiene que definir dónde está y hacer una valoración de dónde viene. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes han notado alguna vez, que es muy posible que lo hayan hecho, que de pronto ustedes hacen algo, de lo cual después se arrepienten y dicen, ¿yo por qué hice eso? O de pronto ustedes tienen una tarea en concreto, tienen un camino y por alguna razón en el momento menos esperado se desvían y terminan haciendo algo diferente. Pues bueno, eso tiene su razón, eso tiene su respuesta. Suena muy raro lo que les voy a decir, pero todo este trabajo va a girar en torno a precisar ese tema. Nuestra vida, aunque ustedes lo crean, nuestra vida en realidad no es nuestra vida. Nosotros somos el duplicado. Somos la réplica exacta de aquellos que en su momento para nosotros fueron nuestros líderes de opinión. Entonces, si hay un líder de opinión que marque nuestra vida, son nuestros padres, papá y mamá. Y luego hay otras figuras de autoridad, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros profesores, personas que finalmente consideramos que son dignas de escuchar, de copiar, y sin darnos cuenta empezamos a copiar sus estrategias de pensamiento, a copiar cómo ellos ven la vida, y a partir de ese instante entonces nosotros nos convertimos en una réplica de cada uno de ellos y no nos estamos dando cuenta. Alejandro de Panamá. Alejandro, buenos días. Qué delicia tenerte ahí escuchando. Vamos a ver qué nos dices, Alejandro. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad
cuando en mi trabajo tengo que entregar un proyecto, pues siento que mis ideas no quedan muy claras o ya entregué el proyecto, podría anexarle más información de valor. Muy bien. Usted me va a ayudar, ¿sí? Si en este momento está en Skype, ayúdeme con unas preguntitas que le voy a hacer, ¿ok? Número 1. Hábleme de su digestión. ¿Cómo le caen a usted los azúcares? Si los procesa con facilidad o no los procesa con facilidad. Hábleme de las horas que come. Hábleme de cómo asimila nutrientes o cómo no asimila nutrientes a nivel digestivo. O sea, en el momento que usted come, ¿cómo siente que eso le llega a su estómago? Y le voy a contar por qué le refiero a eso. Desde el enfoque de medicina oriental, cuando una persona refiere ansiedad, lo que está diciendo es que tiene un compromiso a nivel de estómago, vaso y páncreas, es lo que está diciendo. ¿Y qué significaría a nivel de estómago, vaso y páncreas? Que posiblemente en el momento que ella come esté generando un exceso de gases o esté generando una acidez, se le dificulte procesar los alimentos, se le dificulte en especial procesar los azúcares, y los azúcares producen una sustancia que se llama ATP, adenosín de trifosfato, así se llama, ATP, adenosín de trifosfato. Y el adenosín de trifosfato es una sustancia que produce el cuerpo durante el ciclo de Krebs, que es el que le da energía al cuerpo y lo que evita que la persona refiera ansiedad. O sea, cuando la persona refiere ansiedad, regularmente hace referencia a que no está produciendo la suficiente energía, por lo tanto se siente como que no se halla. Entonces es muy posible que se esté presentando un compromiso a nivel de funciones digestivas. Es una primera precisión. Herramienta sencilla, que ustedes me escucharán con frecuencia sugerirla. Si la respuesta está asociada a su estómago, a su vaso y su páncreas, o sea, si el tema de digerir alimentos se le está dificultando o come a deshoras, hay que alcalinizar con frecuencia estas funciones. ¿Cómo se hace? Hay una solución sencillita. Medio vaso de jugo de limón, medio vaso de jugo de limón, y le echa una cucharadita de bicarbonato. Eso es una versión de un Alka-Seltzer, pero un Alka-Seltzer casero, o un sal de frutas casero. Entonces usted coge y le echa bicarbonato y eso queda como saliendo como a dulcecito y se lo toma, y eso alcaliniza las funciones digestivas. Y en su momento es empezar a encontrar fuentes de energía lo suficientemente viables para que el cuerpo reduzca la ansiedad. Pero si definitivamente se le dificulta el bicarbonato porque está ahí en medio de la jugada, entonces hay una técnica sencilla que es saturar. Es sencillo. Usted en un principio lo que hace es que recoge la mayor cantidad de aire posible, la recoge por su boca y la contiene, la retiene allí. Vamos a suponer que logra retenerla 30 segundos, o sea, cuenta en su mente 30 segundos. Yo lo hago haciendo así, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, hasta que llego a 30. Y a los 30 empiezo a exhalar. No exhalo de golpe, no es sino suavecito, lo suelto el aire por la nariz. Yo voy a sentir que el corazón se me sale, o sea, palpita muy fuerte, y luego repito ese ejercicio, y en lo posible hasta llegar al minuto. Va a notar que una vez que haya oxigenado lo suficiente, eso estimula, produce un barrido en el cuerpo a nivel del sistema neurovegetativo, y va a notar que las funciones se empiezan a calmar por saturación. Esa es una opción. Entonces es una manera de empezar a bajar el nivel de ansiedad. Ahora, si me dice que es que se siente ansioso después de que ha entregado el proyecto y que requiere entregar más información, entonces de fondo hay que empezar a revisar qué es lo que le genera ese grado de incomodidad o ese grado de pérdida. O sea, es muy posible que haya tenido incidentes en tiempos pasados, cuando joven, cuando niño, en que constantemente le hacían tener la sensación de que algo faltó. Entonces habrá información más de fondo en los próximos programas para empezar a cerrar estos temas, yo le llamo asuntos pendientes, que permitan que la persona se sienta satisfecha y tranquila con lo que ya hizo, independiente de que eso después tenga una mejora, porque indudablemente todo está sujeto a mejora, pero siempre tendrá una fase 1 que es un momento perfecto e histórico. Entonces, por ahora mi sugerencia es la respiración y, si puede, el vasito de limón con bicarbonato. Me escucharán constantemente hacerle sugerencias de este tipo que son muy sencillas, son muy caseras. Vamos a un corte. Estoy aquí entusiasmado, ya se me pasaron 29 minutos. Un abrazo muy especial, regreso dentro de un momento. ¿Quieres participar? Contáctanos a través del chat o por nuestro Facebook /Vía Radio.
Vía Radio presenta las cápsulas financieras con Fernando Diez. Esta es la frase financiera del día. Dentro de las cápsulas financieras vamos a ver lo correspondiente a las acciones ordinarias. Es un título o valor que tiene las características de conceder a su propietario ciertos derechos, de participar en la empresa emisora en las asambleas generales. Entre ellos, fuera de sus derechos, está el de recibir o no recibir dividendos, así como votar por él o cualquiera de sus representantes en la asamblea. Puede ser elegido a las juntas directivas o no ser elegido. La acción preferencial. Aquí quiero hacer hincapié en que existe una gran diferencia entre la acción ordinaria y la acción preferencial. La preferencial es un título o valor que otorga al propietario la prioridad de recibir el pago de dividendos y, en caso de liquidación o disolución de ella, del capital. De acuerdo con la ley, las acciones preferenciales tienen derecho a un dividendo mínimo independiente del nivel de utilidades logrado por la empresa, salvo algunos casos. Quiero hacer la claridad. En la acción ordinaria, quien sea el propietario es dueño de la empresa. En la acción preferencial, el propietario no es dueño de la empresa, es un prestamista, es como si fuera un banco, es como si fuera un proveedor. Tiene unos derechos, pero no tiene poder sobre la empresa. Yo soy Fernando Díez y los espero en la próxima. Vía Radio presentó las cápsulas financieras con Fernando Diez. Esta fue la frase financiera del día. La forma de cómo nos alimentamos, aunque no nos demos cuenta, es un problema grave, y lo que más preocupa es la falta de conciencia en nosotros mismos. La vida sedentaria y la poca actividad física nos lleva hacia un mundo con falta de vitalidad. Es por eso que en Vía Lab lanzamos un reto con el cual te ayudarás a ti mismo y a las personas. ¿Sabías tú que por cada kilo que pierdes, 30 niños pueden comer un día? Así es como Vía Radio lanza una nueva campaña de Menos kilos por la salud. Menos kilos por la salud. Que consiste en hacer una medición y pesarte aquí en las instalaciones de Vía Lab Medellín. Por cada kilo que bajes en total, donarás 2 kilos de arroz o frijol para que los niños de la Fundación Babanagar se beneficien con esta campaña y así contribuir de una manera sana a una causa social por el bienestar de los más necesitados. Fácil, ¿no? Pero eso no es todo. A las 5 personas que se inscriban y bajen más kilos en esta campaña, ganarán una beca por 3 meses para estudiar en la plataforma de Vía Lab. Porque la salud y la educación es para todos. Participa en nuestra campaña Kilos por la Salud. Fundación Vía Lab, Fundación Babanagar y Vía Radio Puro Neuropower invitan. Regresamos a El Camino del Autoliderazgo por viaradio.com. Muy bien, regresamos. Aquí tengo una pregunta espectacular. Camilo Vasco hace una pregunta fascinante, que yo sé que a muchos les va a llamar la atención. He escuchado que la energía sexual no se debe derramar. ¿Es verdad? Y es así como puedo hacer mejor uso de ella. Esa es una pregunta encantadora. Número 1. Viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es energía? Para saber qué significa, qué hacer con ello. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de energía eléctrica, entonces la energía eléctrica tendrá un sinnúmero de aplicaciones en que yo la utilizo para iluminación, la utilizo para que funcione, si es en mi casa, la nevera, el equipo de sonido, si es en mi oficina, el computador. O sea, la energía tendrá un sinnúmero de usos y esos usos se terminarán convirtiendo en algo, en un Q, como le llaman en física.
Entonces resulta que dentro del cuerpo también hay energía. Y les voy a poner un ejemplo sencillísimo. Mire, si ustedes prestan atención a su corazón, el corazón, él llega un momento en que se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, y eso es textualmente porque hay unos choques eléctricos en el corazón. O sea, el corazón en este momento está teniendo choques eléctricos, pero está teniendo choques eléctricos de calcio. ¿Sí o no? Eso parece raro. O sea, constantemente él recibe unas megadosis de calcio, eso produce una explosión y el corazón hace ese movimiento de tuc, 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 tuc. Esos son choques eléctricos de calcio. Para que yo pueda dilatar un músculo, o sea, por ejemplo, para que yo pueda abrir mi mano, vamos a suponer que yo tengo en este momento empuñada la mano, para empuñarla yo requiero iones de potasio, o sea, corrientazos de potasio. Y para poderla soltar, o sea, dilatar, distensionar, yo requiero iones de magnesio. O sea, constantemente en mi cuerpo hay electricidad, constantemente en mi cuerpo hay energía. Y por darse en un medio que se llama un medio semiconductor, se llama ionización. Si fuera únicamente en un medio completamente conductor como en un metal, se llamaría electrones, y si fuera en un medio no conductor, pues sería un comportamiento aislante. Entonces, por darse un medio que ni es completamente conductor ni aislante, se le llama una ionización. Así que efectivamente sí existe desde el contexto medicina oriental, desde el contexto de escuelas orientales, la energía sexual, o sea, un potencial energético que está dispuesto a convertirse en. ¿En qué se podría convertir este potencial energético en concreto de la energía sexual? En vida. O sea, es una energía tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa que da vida. Y todavía los científicos en los laboratorios están buscando cómo crear vida. Entonces, ya eso la hace muy poderosa. Pero, si yo me salgo del contexto únicamente vida biológica, también nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras emociones demandan vida. Cuando yo estoy a la tarea de crear un nuevo proyecto, eso demanda tanta energía que es un hijo que están haciendo, demanda vida. Y dentro de las escuelas orientales se insiste muchísimo en saber direccionar o saber utilizar esta energía para darle vida a absolutamente todos nuestros proyectos, incluyendo salud para nuestro cuerpo. Entonces, tiene razón, hay que saber manejar esta energía. Hay muchas tesis de cómo se manejan. Pero podría decirse que es un entrenamiento especial, es un entrenamiento que está subdividido en unas técnicas. Hay una técnica que se llama, si en el caso del hombre se llama la compresión escrotal, se llama la respiración testicular, hay una que se llama la técnica del gran canal central, que usa dentro de medicina oriental se llama el vaso gobernador y el vaso concepción. El vaso gobernador es un canal que va por toda la espalda, empieza en el periné, entre la parte media, entre el anillo anal y la zona genital. Ahí empieza el vaso gobernador, se va por toda la espalda, termina en el paladar, y otro está en la punta de la lengua, se va por la parte media, por la parte frontal media, termina donde el otro canal empieza, se llama el vaso concepción. Y los dos se unen cuando yo uno la lengua al paladar. De ahí que diferentes escuelas insistan en unir la lengua al paladar. Entonces, cuando se mueve la energía, se supone que la energía tiene que ser extraída de las gónadas, en el caso del hombre, de los testículos, en el caso de la mujer, de los ovarios, entrarla al gran canal central, moverla por el vaso gobernador, luego por el vaso concepción y hacer una serie de técnicas más avanzadas de manejo de energía. Entonces, para ello hay que hacer compresión ovárica o compresión escrotal, respiración ovárica o respiración escrotal, respiración testicular. Hay que manejar unas técnicas que se llaman técnicas de bombeo. Hay una técnica en 4 puntos a nivel de la columna vertebral para bombear la energía, y hay unas técnicas mucho más avanzadas. O sea, el solo hecho de interpretar que yo impida el hecho de que salga el líquido seminal no implica el que yo sepa manejar mi energía. Es más, podría convertirse en un inconveniente de salud a futuro. Hay que saber manejar la técnica. Pero Camilo, felicitaciones por hacer esa pregunta tan magistral. Es interesante esa pregunta. Camilo a su vez me pregunta por la carne, el consumo de carne. Entonces, aquí viene una aclaración importante. Nuestro cuerpo todo el tiempo es una máquina dedicada a construir estructuras a partir de proteínas, a partir de aminoácidos, o sea, a partir de ladrillos básicos. Los ladrillos básicos de mi cuerpo se llaman aminoácidos, proteínas, de los cuales se requiere 20.
Pero de estos 20 hay 8 esenciales, y con esos 8 esenciales mi cuerpo reconstruye los otros 12, y con esos 20 en su totalidad construye la totalidad de estructuras que hay dentro de mi cuerpo. Un ejemplo, la mayoría de las veces podría interpretarse que la osteoporosis es deficiencia de calcio, pero podría también interpretarse lo siguiente: resulta que el calcio necesita depositarse en unas celdas, en una malla. Entonces mis huesos tienen que tener unas celdas, unas mallas en que ahí se deposita el calcio, y eso permite que haya una integridad o haya salud de mi hueso. Entonces yo podría tener fuentes de calcio, pero si esa malla dentro de mis huesos no existe, no se deposita en ningún lado, por lo tanto termino refiriendo un compromiso de mi densidad ósea, se termina llamando osteoporosis. Resulta que las estructuras de las que está hecha esa malla es proteína, se llama colágeno. Entonces yo no tengo colágeno en mis huesos, no hay donde depositarse el calcio, y voy a tener serios inconvenientes de salud en mis huesos. Y lo mismo ocurre con todas las estructuras de mi cuerpo. Todas las estructuras de mi cuerpo necesitan unas mallas, como una especie de soportes en los que se van a depositar los minerales, las vitaminas, los elementos, las grasas, todo. Y esas mallas son construidas por proteínas. Resulta que para fortuna nuestra y a la vez para caos nuestro, o sea, es una cara de doble moneda, el único alimento que tiene las 20 aminoácidos es la carne de animal, porque él ya hizo ese trabajo por nosotros, ya la sintetizó. Es el único alimento que tiene en grandes cantidades los 20 aminoácidos básicos que nuestro cuerpo requiere. Solo que esos 20 aminoácidos tienen un precio, el que esos 20 aminoácidos entren en nuestro cuerpo tiene un precio, y el precio es que adicional a eso, pues obviamente la carne tiene una cantidad de agentes adicionales en que si nuestro cuerpo no está preparado para manejarlos, nuestro cuerpo termina clasificándolo como un tóxico o un veneno. Entonces es bien interesante, porque al final es una decisión personal el tener una fuente de proteínas. Si yo lograra conseguir una fuente de proteínas de los 20 aminoácidos básicos asimilables, porque se puede dar el caso de que yo vaya a una tienda donde vendan proteínas, pero eso no significa que mi cuerpo las asimile, o sea, se necesitan proteínas biocompatibles. Es un concepto interesante, o sea, yo puedo ir a conseguir calcio a la droguería, pero si el calcio no es biocompatible, por más que se lo entregue a mi cuerpo no lo asimila. O sea, no todos los calcios son biocompatibles, son estructuras especiales. Entonces yo podría ir y comprar proteínas común y corriente, pero la pregunta es si son biocompatibles para mi cuerpo, o si eso me va a generar una sobrecarga en el riñón o una sobrecarga en el hígado. Entonces el consumirla ya no se trata de si es bueno o si es malo, sino cómo hago para consumirla de tal manera que mi cuerpo la pueda procesar con la mayor facilidad posible. Entiendo que hay escuelas que desde un principio filosófico insisten en el consumo de carne. Eso para mí es súper válido y los entiendo perfectamente. Solo que yo hago precisión de la importancia de las proteínas y cómo a través de esta fuente u otras fuentes podría tener fuentes de los 20 aminoácidos. Entonces, Alejandro, mil gracias por sus preguntas. Carmen Rodríguez, de Arequipa, Perú. Un abrazo muy especial para aquí, para todas las personas de Perú. Dice, yo tomo muchos analgésicos por dolor en la columna y no he podido atenderme. Siento temor de dañar mi hígado y riñones por tomar tantas pastillas. ¿Hay algo que pueda hacer con ejercicio, ojalá para disminuir el dolor? Muy bien, primera pregunta. Por favor, cuéntame, ¿cuál es el antecedente de este dolor? ¿Una cirugía? ¿Un accidente? Higiene postural, o sea, ¿qué te han dicho al respecto? Pues porque no quisiera entender primero de fondo la fuente, el antecedente de este dolor. ¿Tú me podrías comentar ahorita por donde me estás comunicando, por favor? Mientras contestan, entonces vamos haciendo precisiones muy básicas de cómo se da el dolor en el individuo y cómo se podría tratar sus diferentes fuentes de dolor. Número 1, el dolor es un indicador del cuerpo de que algo está fuera de lugar. Eso es importante. Aunque el dolor sea incómodo, le está diciendo a mi psiquis, le está diciendo a mi mente, oiga señor, oiga señorita, présteme atención, algo está fuera de lugar. Entonces, a estas fases de dolor se le conocen como fases agudas. O sea, pudiera decirse que todo tipo de situación salud, todo tipo de crisis de salud, que occidentalmente se le conoce como enfermedad, yo procuro decirle una situación compleja, una situación de crisis, tiene dos fases. Una fase que se llama la fase
aguda, que es muy, muy, muy sintomática. Entonces la fase sintomática es dolor, irritación, congestión, inflamación, o sea, hay muchos indicadores de que algo está ocurriendo y que hay que prestarle atención. Esa es la fase aguda. Si por alguna razón el individuo deja de prestarle atención por A, ese motivo, porque la vida continúa, pues esta situación entrará en una fase que se llama la fase crónica. ¿Y qué es la fase crónica? Es una fase degenerativa. Es una fase de riesgo, es una fase en que el cuerpo está diciendo, esta cosa se complicó. Y la fase crónica se caracteriza porque es asintomática. Ahí ya no hay inflamación, ya no hay irritación, ya no hay congestión, ya no hay fiebre, ya no hay nada. O sea, es completamente asintomática. Entonces ustedes escucharán alguna vez a alguien, algún amigo, algún conocido, algún referido que le descubrieron un cáncer y le dicen tiene 3 meses de vida, y entonces él se cuestiona, él se pregunta y dice, pero ¿cómo es posible que yo refiera un cáncer si yo fui N veces ante el médico y el médico nunca descubrió este cáncer? Pues resulta que como es una situación, el cáncer es una situación asintomática, actuó como un enemigo oculto, nunca avisó que iba a ocurrir, y cuando ya detonó, era cuando ya no había nada que hacer. Entonces muchas de las situaciones asintomáticas se les llama crónicas porque tienen esa característica, porque actúan como un enemigo oculto. Así que, aunque parezca que el dolor es malo, pongámoslo en esos términos, no lo refiero a un instante malo, sino muy incómodo, el dolor es importante porque me permite entender qué está pasando. Entonces, una vez que yo me he dado la tarea de entender qué está pasando, pues me daré la tarea de entender de dónde nace ese dolor y qué voy a hacer para transformar y reducir o eliminar esta situación. Entonces veamos a ver qué está ocurriendo, qué nos dicen vía Skype con respecto a la situación de espalda. Dice, yo tuve un choque automovilístico y los doctores me dijeron que tuve fractura en 2 vértebras. 2 vértebras. Bueno, vuelvo y te pregunto, ¿en cuáles? Necesito datos de ahí. Y me han dado analgésicos y desinflamantes. Pero estos dolores me impiden hacer mi trabajo porque tengo mucho tiempo de pie. Ahora, viene la pregunta, ¿el accidente hace cuánto que fue? 6 meses, 1 año, 3 meses, o sea, el antecedente más o menos en tiempo. Y por favor regálame un poquito el dato del compromiso que hiciste en las vértebras. Pero finalmente te voy a dar unas pautas que te pueden ayudar enormemente. Hay tendencia a que cuando hay algún compromiso en alguna zona se tienda a utilizar tratamientos calientes, porque la sugerencia es que los tratamientos calientes distensionan el tejido. Y es un error típico que se comete cuando se está manejando dolor. Mi sugerencia es manejar frío. Entonces la primera sugerencia es que por favor cojas hielo. Yo regularmente hago procedimientos muy caseros, cojo el hielo, lo meto en una bolsa plástica, cierro bien la bolsa plástica, lo aprieto, esa bolsa plástica la meto en una segunda bolsa plástica, esa segunda bolsa plástica la meto en una tercera plástica, de tal manera que cuando el hielo se descongele, pues no voy a hacer reguero ni en mi cama ni en ningún lado donde yo esté. Si es posible, si te incomoda, si así es muy fuerte, regularmente si el hielo tiende a incomodarte, entonces le pones una toallita o un trapito encima, lo envuelves para que te sea agradable la sensación. Si no, directamente con las 3 bolsitas lo utilizas y lo que haces es que te acuestas boca arriba y pones el hielo en las zonas que te está incomodando. Lo empiezas a poner para que eso desinflame, porque regularmente dolor es sinónimo de inflamación. Dolor es sinónimo de que en la zona hay acumulación de tóxicos y por ende está irritando unas terminales nerviosas. Entonces lo primero que hay que hacer es que esa zona empiece a descongestionarse, empiece a desinflamarse y utilizas hielo frío. O sea, utilizar caliente es poco, la sugerencia no es muy acertada. Es preferible utilizar hielo en esa zona. Te acuestas, calculas más o menos unos 3-4 minutos, corres de nuevo 3-4 minutos y así hasta que la misma presión sobre el hielo va actuando como un automasaje. Es la sugerencia número 1. La sugerencia número 2, te puedes poner en la zona. Ok, perfecto. Eso fue hace 3 meses, hace poco. Estás en fase de recuperación. Es muy bien. Entonces, la siguiente sugerencia es que te pongas paños de vinagre. Regularmente cuando en las zonas hay inflamación,
hay acumulación de ácido láctico, lo que produce el dolor después de hacer ejercicio, que los músculos duelen, adicional a que se rompan unas pequeñas estructuras que están en fase de cicatrización, es que hay acumulación de ácido láctico. Entonces una solución sencillita es ponerte paños de vinagre en la zona comprometida para que la zona se vaya desinflamando. Si no tienes vinagre, puedes utilizar sal de Epsom, que la consigues perfectamente en la droguería, y te pones paños de sal benzo en agua tibia. No tiene que ser caliente ni fría, sino en agua tibia. Y por último, si tú quieres, si tú lo prefieres, hay una técnica que puedes buscar en YouTube que se llama Shockwave, ondas de choque. La puedes buscar así, ondas de choque para terapia. Shockwave es una técnica de rehabilitación física para cuando hay contracturas y para cuando hay accidentes como el que tú has referido. Se llama Shockwave, ondas de choque. Entonces puedes entrar a YouTube, escribes ondas de choque, terapia, te va a dar una cantidad de información importante, y es buscar si es posible encontrar donde tú estás ubicada o cerca de la zona donde estás ubicada, si tienen equipos de Shockwave. En especial puedes preguntar con los deportólogos. Los deportólogos lo utilizan mucho para la rehabilitación de sus deportistas. Mil gracias, espero haberte guiado, darte respuestas que te puedan ayudar. Igual me sigues escribiendo a ver cómo me evolucionas para seguirte haciendo sugerencias. Estamos a 9 minutos, son las 10:51, y voy a acabar de cerrar el tema con el que inicié el día de hoy, y vamos a trazar una brújula de lo que estaremos haciendo en los próximos programas. El tema principal es autoliderazgo, es el tema principal, o sea, yo cómo aprendo a estar centrado, y a estar centrado físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Desde este concepto, eso es un líder, estar centrado. De tal manera que si a él se aproximan personas que tienen algún tipo de alteración, esa alteración nunca lo comprometa a él. ¿Por qué? Porque él está completamente centrado. Si viene una persona irascible, él está centrado. Viene una persona miedosa, él está centrado. Viene una persona insegura, él está centrado. Viene una persona agresiva, él está centrado. O sea, un líder todo el tiempo mantiene su centro, pero hay que trabajar primero desde su propio centro, o sea, desde la autorreferencia. Y para ello es importante integrar herramientas desde el contexto físico, o sea, hay todo un proceso de autoliderazgo desde el contexto físico. Ya les di una herramienta sencillita, pararse en un solo pie, a ojos cerrados hasta completar un minuto. Lo van a notar en dónde es que hacen más énfasis en los pies y cuál pie es más fácil. Esa es una herramienta sencillita. Hay más herramientas del contexto físico. Hay herramientas del contexto emocional. ¿Qué significa eso? A mí solo me puede afectar algo que dentro de mí existe. Si a mí me afecta el color naranja, quiere decir que en algún momento histórico de mi vida, en el pasado, algo estuvo relacionado, algún incidente asociado al color naranja, y por ende detona en mí una reacción emocional. Entonces yo tengo que darme la tarea de trascender, de limpiar este sinnúmero de asuntos emocionales que están pendientes, y hay herramientas muy, muy concretas para hacer este trabajo, o sea, autoliderazgo desde el contexto emocional. Contexto mental, es muy sencillo, modelos de precisión. O sea, muchas de las situaciones que se presentan en una organización, en una familia, en un equipo de trabajo, e incluso conmigo mismo, es por la imprecisión. Entonces la imprecisión da permiso a suponer. Es que yo creí que, es que yo pensé que, es que yo me imaginé que nada tenía que ver con qué. Pues resulta, mis amigos y mis amigas, mis queridos embajadores, que si están a la tarea de hacer emprendimientos, lo primero que se requiere es autoliderazgo, y dentro del proceso de autoliderazgo ustedes notarán que es clave, los modelos de precisión. Y para ello hay herramientas muy concretas. La PNL, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama modelo americano. Es un modelo sencillísimo, pero súper funcional. ¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Tengo una amiga muy especial que ha sido mi tutora en el escenario de PNL. Es muy, muy especial, muy especial. Algún día la conocerán, algún día la invitaré a este programa. Se llama Nora Beltrán. Y ella es mágica con los procesos de modelos de precisión a la hora de hacer terapia. Entonces, estaremos hablando constantemente sobre el tema de modelos de precisión y la importancia de hacer los modelos de precisión y cómo hacer los modelos de precisión y cómo ser precisos en los modelos de precisión, porque yo podría tener un modelo de precisión, pero ser bien, bien impreciso. Y a nivel del contexto espiritual, pues yo lo reduciría a un solo concepto, independiente de cuál sea mi principio filosófico, independiente de cuál sea mi principio religioso.
agradecimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para sentirme absolutamente todos los días agradecido? Agradecido con Dios, agradecido con la vida, agradecido con mis maestros, agradecido con mi familia, con el permiso de ustedes, agradecido con mi señora, con Sandra Parra, que es un ser especial, magistral, maravilloso. Cada vez que la veo se me iluminan los ojos, con mis hijas, con Carla, con Dayana, con Laura, con Dani, con Andrea. O sea, yo las veo y es un estado de profundo agradecimiento porque me recuerdan lo maravilloso que es la vida. Entonces, la espiritualidad, independiente de ese contexto filosófico, de ese contexto religioso, se reduciría al contexto, a la palabra agradecimiento. ¿Cómo hago yo para sentirme genuinamente todos los días agradecido? Y para eso hay que hacer algo un principio que yo aprendí dentro del escenario marcial. La manera más fácil de aprender a vivir es aprendiendo a morir. Si yo todos los días me doy el permiso de morir, o sea, de vivir en el eterno presente, mi único estado es el agradecimiento. No tengo otro estado. Entonces, constantemente yo le digo a la gente, mire, por favor, eso suena raro, aprenda a abrazar el ángel de la muerte. ¿Y qué es el ángel de la muerte? Oiga, ya lo que fue en el pasado. Pero para ello se requieren herramientas muy concretas. Podría decirse que es una fórmula interesante a nivel cognitivo, pero llevarla a la realidad implica un procedimiento, implica una técnica, implica un método. Absolutamente todo tiene método, absolutamente todo es un sistema. Entonces, lo más posible es que durante todo este camino que andemos nosotros, los embajadores y las embajadoras, hablemos sobre esas herramientas en concreto. ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas, todo el mundo está contento, infiero que por ahora se ha abierto un portal importante para todos nosotros y estaremos disfrutando, estaremos creciendo y estaremos viviendo una gran oportunidad, una maravillosa aventura. En los próximos días entonces estaré tocando temas muy concretos, temas como por ejemplo el criterio biofeedback. Les sugiero que le echen una miradita en YouTube, pongan ahí biofeedback, a ver qué les dice esa información. Busquen información sobre neurofeedback. Tenemos a un líder que es Jürgen, que le ha abierto una puerta sobre el neuro en este caso con un contexto marketing, pero existe el criterio neurofeedback que tiene como un contexto investigación de la conciencia, un contexto conocerse a sí mismo, un contexto enfocarse. O sea, las respuestas que hay a través del neurofeedback son muy, 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 muy poderosas. Hay otro término que yo utilizo con mucha frecuencia que le llamo neurotecnología. Entonces, como la neurotecnología abre la puerta al biofeedback, abre la puerta al neurofeedback y abre la puerta a unas herramientas que le permiten a las personas tener logros como el siguiente. Aquí, por ejemplo, en Vialab Medellín tenemos un equipo que le permite a la persona en 40 minutos, óiganlo bien, en 40 minutos descansar lo que descansaría en 8 horas de sueño. Usted se mete ahí a las 4 de la tarde, sale a las 4:45 y sale pidiendo desayuno. De lo tranquilo, de lo relajado que se siente. O sea, completamente renovado o completamente renovada. Y ustedes en su momento, en la medida que evolucionemos en este canal, en este programa, nos daremos cuenta de la importancia vital que tiene el descanso en la vida del ser humano. Entonces, a este grupo de herramientas se le termina llamando neurotecnología, que es como el individuo o el ser humano, a través de equipos electrónicos, a través de computadores, a través de métrica, él termina siendo validado, termina siendo analizado para determinar una línea base y a partir de esa línea base poder decir, oiga, usted está en punto de equilibrio, está en punto de desequilibrio, tiene un exceso de, tiene una deficiencia de, que compromete sus modelos de precisión, que compromete sus emociones y que compromete su cuerpo. Mis amigos y mis amigas, un abrazo muy especial para todos, un abrazo a las personas queridas que nos han estado escuchando, hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo jueves. Te agradecemos tu compañía esta mañana, en este programa. El camino al autoliderazgo. Te esperamos la próxima semana con más herramientas que te ayudarán a ser más productivo en tu vida diaria. A través de viaradio.com. Puro Neuropower.